Y incluso no tengo la licencia hoy porque se están tomando los exámenes finales, así que si no terminamos la clase en los 40 minutos, de capaz nos falte un poquitito, nos volvemos a conectar con el mismo link y concluimos la clase. Es bastante corta esta unidad, pero quería darles ya ahora porque van a tener ese trabajo práctico este jueves y viernes. Como les dije en el mensaje que les mandé por el aula, se va a cargar el práctico, pero van a tener todo el día cada grupo para mandar la asistencia. La asistencia va a ser como esa primera vez, nada más llenar con su nombre, apellido y libreta. Y van a tener todo el día por los que están rindiendo, digamos, solamente para saber que accedieron al material. El grupo del jueves, la semana que viene, va a tener el cuestionario de respiración y el de crecimiento. Y los grupos del viernes van a tener el de fotosíntesis que hubo que suspender, más el de respiración. Y la semana siguiente recién crecimiento y auxinas, para distribuirlos un poco más. Y este viernes no vamos a tener teoría, porque tenemos el examen de fisiología. Así que nos vemos el miércoles que viene recién con el tema de auxinas. Bueno. Así que ahora, bueno, yo les aviso ya cuando se me vaya a cortar y nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Alguno tiene alguna consulta o alguna duda? O si no, nos vamos al tema de hoy. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bien. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, hoy tenemos la unidad 12 de crecimiento y desarrollo. Son dos términos, bueno, que los vamos a diferenciar, digamos, estrictamente qué corresponde a cada uno, aunque dependiendo del autor, a veces que ustedes lean, en algunos casos se habla de desarrollo de un órgano, cuando se está refiriendo en realidad al crecimiento, al aumento de tamaño del órgano. A veces se emplea el desarrollo de una hoja, el desarrollo de un fruto, que viene, digamos, de la palabra que se emplea más bien en inglés. Entonces, dependiendo del autor, por ahí ven desarrollo de un órgano, pero acá les voy a especificar nosotros qué conceptos vamos a considerar. En esta unidad, entonces, tenemos las definiciones de estos dos términos. Vamos a ver, digamos, las partes básicas de una curva de crecimiento, aunque después vamos a volver sobre las curvas cuando veamos el tema de fructificación. Vamos a ver algunos análisis que se pueden realizar sobre el crecimiento, qué factores lo afectan, y brevemente la definición de reguladores de crecimiento, que corresponde a, por lo menos creo, 5 de las próximas unidades que vamos a ir viendo distintos grupos de reguladores de crecimiento. Entonces, a ver. El crecimiento y el desarrollo de un vegetal son partes de su ciclo de vida. El crecimiento lo podemos considerar como una función del genotipo por el ambiente, donde el genotipo lo podemos manipular, por ejemplo, por mejoramiento genético, por transformación genética, por cruzamientos, ¿no? Y
El ambiente nosotros lo podemos modificar en cierto sentido, si bien no podemos modificar el clima, sí podemos modificar el microambiente en el que están creciendo las plantas, ajustando, por ejemplo, la fecha de siembra, que va a determinar a qué factores ambientales se tengan que enfrentar, a qué temperaturas, la densidad de siembra, las labores culturales que se realicen, la fertilización o no que se haga, los tratamientos de control de insectos, de malezas. Digamos, en cierta medida nosotros también podemos tener un efecto sobre el ambiente, si regamos o no, sobre el ambiente en el que van a crecer las plantas. Esa interacción entre genotipo y ambiente nos va a determinar el crecimiento que vaya a tener el vegetal. Lo que nosotros en agronomía buscamos es aumentar el rendimiento, la producción de la parte cosechable a través de la manipulación genética de la planta y del ambiente de la parte que nosotros podemos controlar. El crecimiento de una planta, piensen, está dado. Digamos, su aumento de volumen y de peso, además del ingreso de agua que va a determinar la expansión celular, está dado por una acumulación de materia seca, de la que gran parte es fijación de carbono y además la absorción de los nutrientes que realiza el vegetal. Todo esto va a determinar mayores o menores intensidades de crecimiento y magnitudes de crecimiento desde alguna planta herbácea que puede aumentar desde la semilla hasta la planta adulta unos pocos gramos, hasta casos extremos donde pasamos de una semilla que pesaba menos de 1 gramo hasta, fíjense en algunos árboles, 1 millón de kilos, hasta 1000 toneladas de vegetales. Es decir que la fijación que pueden hacer de carbono estos organismos es realmente importante. El crecimiento comprende dos aspectos. Uno, la división celular, que aumenta el número de células en esa región, y después la expansión de las mismas en forma irreversible. Es decir, el hecho de que sea irreversible quiere decir que no es algo que dependa solamente del contenido de agua que puede aumentar o disminuir, sino que ya esa expansión, una vez que crecen por sus paredes rígidas, queda de ese tamaño. En estos dos procesos hay síntesis de proteínas y esta expansión depende también del grado de hidratación. En el momento en que está creciendo, en que se está expandiendo esa célula. Acuérdense de la importancia de tener un buen potencial hídrico en esas regiones meristemáticas donde para que la célula se expanda tiene que haber potencial de presión. La célula tiene que estar empujando a las paredes para obtener más expansión celular. Si ahí falta agua, esas células van a ser más chicas y nosotros vamos a tener un menor crecimiento de la planta. Y después el otro concepto, además de división de células, entonces aumenta el número, las células crecen, y después la tercera etapa sería la diferenciación celular, que es simplemente, digamos, qué destino va a seguir cada célula. De las células que se forman en el mismo meristema apical, algunas células van a ir a formar parénquima, otras células van a formar fibras, algunas células serán destinadas a ser elementos de los vasos, a ser tubos cribosos. Es decir, esa es la diferenciación de células indiferenciadas que se estaban dividiendo. Después, a medida que crecen, se expanden, cada una va a seguir un destino diferente. Y en algunos casos podemos tener fenómenos de desdiferenciación, es decir, que las células pierden su identidad y depende de la capacidad de estas células vivas, en ese caso, si ya son células muertas, digamos, no pueden alterar el destino que van a seguir,
Pero estas células vivas pueden recobrar la actividad meristemática en respuesta a estímulos externos, es decir, que pierden las características que tenían, se vuelven meristemáticas y pueden dar origen a otro tipo de células, por ejemplo. Esto es lo que ocurre en muchos casos en la cicatrización de heridas, donde se produce una desdiferenciación de las células y estas se van multiplicando de modo tal de formar como un callo que cierra la herida. También vamos a ver que hay fenómenos de desdiferenciación cuando nosotros, por ejemplo, aislamos una porción de tejido de una planta y por medio de técnicas que van a ver más adelante de cultivo in vitro, ustedes le pueden dar las condiciones ambientales, pueden manipular, le pueden dar distintas hormonas para que esas células que eran de una hoja se desdiferencien, se vuelvan meristemáticas y después puedan dar origen a un embrión, a un brote, a una raíz. Entonces, durante el crecimiento las células se diferencian, pero en algunos casos las células vivas en respuesta a estímulos externos pueden perder sus características, volverse meristemáticas y ahí producir otro tipo de órgano o producir un callo, como en el caso de las heridas. Entonces podríamos definir al crecimiento como un aumento irreversible en el volumen de una célula, de un tejido, de un órgano, de la planta entera, generalmente acompañado también por un aumento en la masa. Y hablamos de aumento irreversible porque, por ejemplo, si nosotros tenemos semillas, ya vamos a ver cuando veamos germinación, la primera etapa es la imbibición, que consiste en la absorción de agua. Aumentan notablemente de tamaño, pero esta imbibición es un fenómeno reversible. En este momento se pueden deshidratar y entonces vuelven al tamaño original. Eso no es crecimiento. El crecimiento es un aumento irreversible, donde se da, por ejemplo, cuando estas semillas imbibidas pasan ya a la fase siguiente, se activa todo su metabolismo y emerge la radícula. En ese momento ya aumentó de tamaño y ya es irreversible. Aunque tenemos que considerar que acá, si bien vemos a veces el aumento de tamaño, digamos, del embrión, en algunas fases al inicio, esta semilla en germinación podría perder algo de peso si consideramos que están consumiendo sus reservas. Entonces, al inicio de la germinación, podría haber una ligera pérdida de peso por el consumo de reservas, pero el embrión ya está creciendo, está aumentando irreversiblemente su tamaño. Entonces, la clave del crecimiento es que es un aumento irreversible en el volumen, ya sea lo que consideremos, si es una célula, si estamos viendo un tejido, un órgano entero o la planta entera. Y que generalmente entonces está acompañado por aumento en masa, es decir, en peso seco. En cambio, en el desarrollo, nosotros consideramos cambios cualitativos por los que pasa una planta. Es decir, es el cambio de una etapa a otra en el ciclo de vida de la planta. En el desarrollo también tenemos crecimiento de órganos, diferenciación de células para formar ciertos órganos. Pero en general nosotros aplicamos el término de desarrollo para definir el pasaje de la fase vegetativa a la reproductiva. Entonces tenemos crecimiento de flores, diferenciación de ese meristema floral y crecimiento de esas células para formar los órganos reproductivos. Eso es lo que nosotros acá vamos a considerar estrictamente como desarrollo, ese pasaje de esas etapas. También se puede considerar, en algunos casos, consideran la fase de germinación, porque es como el paso de una semilla que estaba latente, en dormancia, a
a una vida activa, digamos, se reactiva su metabolismo y empieza a crecer. Entonces, en algunos casos consideran desarrollo también a esa primer fase de germinación. Pero acá nosotros en general vamos a hablar de desarrollo cuando hablemos del pasaje de una planta a su fase reproductiva. Acá está lo que yo les decía, que a veces pueden encontrar como desarrollo de una hoja, desarrollo de un fruto, pero digamos estrictamente eso sería el crecimiento, porque es ya un aumento de tamaño de un órgano que ya está formado, digamos. No es un cambio cualitativo de una etapa a otra. Entonces nosotros hablamos de desarrollo en el pasaje de estado vegetativo al reproductivo y crecimiento como aumento irreversible de tamaño. En general, una planta está creciendo, también, digamos, a medida que va creciendo, puede ir ya dándose también su desarrollo. Es decir, sigue produciendo hojas, pero ya inicia también la fase reproductiva. En algunos casos, hay como una división entre esas, más estricta entre esas dos etapas. Por ejemplo, en el caso de que las plantas, para pasar a la fase reproductiva, para desarrollarse, necesiten alguna característica particular del ambiente, como por ejemplo frío, ya vamos a ver en floración, que requieran una cierta exposición al frío para florecer, entonces va a quedar separada su fase vegetativa de la reproductiva, no va a haber reproductiva hasta que no se dé esa otra condición. O por ejemplo, en el caso de la estrella federal, que está dada por la inducción floral, está dada cuando comienzan a cortarse los días. Entonces, si nosotros tenemos días largos, es decir, un fotoperiodo largo, no se va a inducir todavía la floración y vamos a tener separada esa fase vegetativa sin que haya fase reproductiva. El extremo opuesto serían las plantas efímeras del desierto, que son las que ustedes seguramente vieron en los documentales, que se ven grandes extensiones de terreno cubiertas de flores prácticamente de la misma especie, que se dan esta floración como siguiendo las pocas lluvias que se presentan en estas regiones desérticas, y tienen una adaptación estas plantas por el hecho de tener inhibidores en sus semillas. Entonces, están en estado latente mientras escasee el agua en el suelo. Cuando se produce una lluvia una vez al año, una vez cada 2 años, esa lluvia lo que hace es lavar todos esos inhibidores de la germinación y estas semillas germinan rápidamente mientras todavía hay agua en el suelo. La planta crece muy poco, fíjense la parte vegetativa, ya pasa a la fase reproductiva y en 2 semanas más o menos completa su ciclo, de modo tal que cumple su ciclo de vida en el poco tiempo mientras haya agua disponible en el suelo. Después ya, una vez que están las semillas formadas, ya caen y quedan en estado latente hasta la próxima lluvia. Digamos, evolucionaron con esa estrategia para poder vivir en un ambiente tan hostil. Y en algunos casos dentro de la misma especie, como en tomate, tenemos también digamos, las dos posibilidades. En las de ciclo determinado, que produce un cierto número de hojas, y después ya los meristemas se diferencian en flores, es decir, que termina su fase vegetativa y ahí inicia la reproductiva. O bien en otras, la planta simultáneamente puede producir nuevas hojas y flores, en las de ciclo indeterminado. Vamos a ver ahora las curvas de crecimiento, es decir, si nosotros graficamos el crecimiento de un órgano, de una planta, ¿qué vamos a ver? Para medir ese crecimiento, en general, lo que se emplea es el aumento de peso, aumento de volumen o tamaño, medición de altura o longitud de la planta, siempre en función del tiempo. Es decir, vamos a ver cómo va evolucionando ese vegetal
en el tiempo. Y cuando lo representamos gráficamente, el aumento de peso seco, por ejemplo, acá, en función del tiempo, es decir, nosotros lo que va variando es el tiempo y lo que vamos midiendo es el peso seco, obtenemos normalmente una curva de este tipo que se llama sigmoidea, que tiende a recordar a una S. En esta curva nosotros vamos a diferenciar 3 regiones diversas. La primera es esa inicial que se puede llamar exponencial o logarítmica, y es esta parte donde parece que va creciendo lentamente, donde tenemos, por ejemplo, que tienen la altura en función del tiempo y tienen poco aumento de altura en el tiempo. Fíjense que van pasando los días y no aumenta tanto de altura. ¿A qué corresponde esa primera fase exponencial o logarítmica? Es una fase donde en realidad está creciendo muchísimo, pero donde predomina la división celular y no todavía el aumento de tamaño. Si a esto lo representamos como logaritmo del crecimiento en función del tiempo, esto nos da una línea recta. En esta fase entonces es donde tenemos alta división celular, por eso aumenta el número de células, pero no aumenta tanto el tamaño y por lo tanto no aumenta mucho la altura. Y es un momento en el ciclo de vida de la planta donde hay una alta relación entre meristemas y el resto de los tejidos, porque es una plantita chica, una plántula donde la proporción de tejido meristemático es alta con respecto a los tejidos ya diferenciados. Entonces tenemos esa fase exponencial o logarítmica. Después tenemos una fase lineal donde aumentos iguales del tiempo corresponden a aumentos iguales de altura. Es decir, que va aumentando proporcionalmente. Por ejemplo, cada semana se elonga 10 centímetros. Esta región lineal que tienen acá corresponde a la expansión celular principalmente y es donde se produce el aumento de tamaño en general de órganos cilíndricos como por ejemplo los tallos y las raíces que crecen en forma acentuada por expansión celular durante esa fase. Primero entonces tenemos división celular donde no aumenta mucho el tamaño del órgano, pero sí está aumentando el número de células. Y después una fase lineal donde esas células ya formadas aumentan de tamaño. Y finalmente tenemos esta fase donde se va perdiendo aceleración. Fíjense, acá nosotros vamos viendo la aceleración sería de nuestro crecimiento, está la velocidad en realidad representada. Acá tenemos la velocidad máxima en la fase lineal. Pero después la velocidad decae. Eso se debe a que ese órgano, tejido o la planta entera va entrando a su fase de senescencia o envejecimiento, donde ya se va reduciendo su crecimiento, va madurando y si fuese un fruto, por ejemplo, tenemos ya la maduración, las semillas ya van perdiendo agua para prepararse a cuando el fruto caiga y quedar en latencia. O si es, por ejemplo, estamos considerando una hoja en esta fase de senescencia, ya se puede iniciar la exportación de todos los nutrientes que sean móviles hacia la parte de la planta que quede. El transporte de azúcares también que hayan almacenado. Ahora, esta es, digamos, la forma típica de un órgano, de una planta. Existen ciertas variaciones entre especies sobre la duración entre esas distintas fases. Entonces, dentro de algunas legumbres tienen, por ejemplo, esta línea negra que representa una legumbre de la variedad Alaska que tiene esa forma típica sigmoide que vimos. Pero hay otras que si nosotros graficamos, vemos como que siempre tiene una línea recta. Esto simplemente se da porque su fase logarítmica fue muy rápida y después mantiene un ritmo, un crecimiento muy acelerado durante más tiempo, porque el órgano seguramente alcanzará mayor tamaño.
acá tienen lo mismo, pero graficando la velocidad de crecimiento. En una curva sigmoide, ven esa forma típica que yo les mostré, donde primero tienen una velocidad lenta, corresponde a esta zona de división celular, después la velocidad se acelera y después va disminuyendo nuevamente. En esta otra planta, donde mantiene su crecimiento, alcanza mayor altura y mantiene su crecimiento, por lo tanto durante más tiempo, tienen una velocidad prácticamente constante para esta región, donde por cada día que pasa aumenta siempre una cierta cantidad de centímetros la planta. Seguramente, si nosotros esto continuásemos en el tiempo, después decaería, pero mucho más adelante, porque hay diferencia en el ciclo de vida entre esas dos especies. Y acá tienen algo de lo que vamos a ver después, cuando veamos fructificación, donde tenemos las, digamos, otra variación de la curva sigmoide, que es lo que se llama una curva doble sigmoide, que tenemos acá representada. Tenemos primero una sigmoide y después se da a continuación otra sigmoide. Esto se da por ejemplo, en los frutos de carozo, donde tienen primero el crecimiento inicial del endocarpo, después tienen una fase donde el endocarpo se va lignificando, entonces ustedes no aumenta de tamaño, pero sí está sucediendo algo en ese fruto y se está lignificando ese endocarpo, y después tienen la segunda fase de crecimiento donde simplemente aumenta el tamaño del pericarpo por ingreso de agua a esas células que ya estaban formadas, es decir, que se expande la parte de tejido que nosotros después vamos a consumir. Entonces, cuando nosotros evaluamos este crecimiento en el tiempo, que vamos viendo acá, por ejemplo, cuánto aumenta en altura en el tiempo, tenemos que, podemos hacer distintas mediciones. Una sería la tasa absoluta de crecimiento, donde nosotros diríamos cuánto aumenta de tamaño en el tiempo. Por ejemplo, decimos, esta planta gana 2 gramos de peso seco por día. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo ganar 2 gramos por día si nuestra planta tiene nada más que 10 gramos en total, o ganar 2 gramos por día si nuestra planta tiene 100 gramos en total. Una, la que tenga menos, proporcionalmente está creciendo más. Entonces, digamos, para resolver esto, lo que se hace es calcular la tasa relativa de crecimiento, donde nosotros vemos cuánto crece con respecto a su peso total. Entonces ahí tenemos cuánto gana de peso en la unidad de tiempo referido al peso alcanzado en ese periodo. Entonces, si yo tengo que mi planta gana 1 gramo por día, pero en ese, digamos, esa planta tiene 10 gramos, vamos a tener que gana 0,1 gramos por día por cada gramo de peso seco de la planta. Es decir, que crece el 10% por día. Si tenemos, en cambio, una planta que tiene esa misma tasa de crecimiento absoluto, que gana 1 gramo por día, pero el peso que alcanza esa planta es de 100 gramos, tenemos que esa planta creció 0,01 gramos por día por gramo de peso seco. Es decir, que crecía al 1% por cada día. Entonces, esta tasa de crecimiento relativa nos da más información para poder comparar entre especies. Esta, si bien tuvo menor peso final, su crecimiento fue más acelerado. Y esto es como el inicio es uno de los tipos de análisis de crecimiento que nosotros podemos realizar. El crecimiento que tenga una planta va a depender del crecimiento de cada una de sus partes.
Y a su vez cada una de estas partes va a estar afectada por las condiciones en las que esté creciendo la planta. Pero en general, si bien pueden variar el tamaño de los órganos, la arquitectura que tenga la planta, es decir, la distribución, la forma que vaya a tener, de cómo se distribuyan las ramas, de su dominancia apical, de la forma incluso en las raíces que vaya a tener, si serán una raíz pivotante, si serán raíces fibrosas, eso está definido por la especie. Pero el crecimiento de estas partes puede variar dependiendo de las condiciones a las que se exponga la planta. Y la alometría es una relación, como el estudio de la relación entre las tasas de crecimiento o de las partes individuales, de los órganos individuales de la planta o del organismo entero. Nos va a dar, es como mediciones que nos permiten determinar cómo está creciendo esa planta. Por ejemplo, una medida alométrica es medir la relación entre la parte aérea y la raíz. Esta proporción nos va a dar una idea, por ejemplo, de la disponibilidad de nutrientes o la disponibilidad de agua. Si nosotros tenemos una baja cantidad de nitrógeno en el suelo disponible o agua, poca agua disponible, en general la planta lo que tiende es a producir más raíces que parte aérea. Este mayor crecimiento, favorecer el crecimiento de las raíces en esa situación, le va a permitir a la planta explorar mayor volumen de suelo en busca de nutrientes o en busca de agua, mientras que todavía no crece la parte aérea, porque si faltase agua, imagínense, ustedes están produciendo órganos que transpiran, sería letal para la planta. Entonces, en esas condiciones se favorece el crecimiento de raíces. A medida que aumenta, por ejemplo, la disponibilidad de nitrógeno, la planta va produciendo ya menor proporción de raíces, destina menos a las raíces y produce más parte aérea, cuando estos factores, como el nitrógeno, el agua, no son limitantes. Para el análisis del crecimiento de una planta en general, lo que se necesitan son simplemente dos medidas muy fáciles, hechas en el tiempo. Lo que hay que medir es el área foliar y el peso seco. Con esos simples dos valores, ustedes ya pueden calcular una gran cantidad de índices que les van a determinar, les van a dar mucha información sobre cómo esté creciendo la planta. Y en ese momento pueden tomar dos decisiones. O hacen medidas a intervalos más largos, por ejemplo, cada 2 semanas, a un gran número de plantas para que sea representativo lo que ustedes estén midiendo de lo que está pasando en esa población. O bien pueden trabajar con intervalos más cortos, por ejemplo, cada 2 o 3 días a un menor número de plantas. Es decir, hacen una medida destructiva, pero van a tener información cada menor, digamos, a intervalos más breves de tiempo. Para medir el área foliar hay muchos instrumentos, desde la forma más básica, que simplemente consiste en como copiar los límites de una hoja para plasmarlos en el papel, y de ahí después ustedes determinan en un papel milimetrado y ahí determinan la superficie cubierta. Medidores de área foliar, que son como escáneres que ustedes los deslizan en toda la lámina de la hoja y les da la información del área. Este es otro tipo de escáner para hojas latifoliadas, donde les da una medida directa. O bien, lo que usamos nosotros, que no tenemos ninguno de esos otros instrumentos, es simplemente colocar las hojas de la planta sobre una superficie plana, contrastante, es decir, blanca o negra, dependiendo del color de la hoja.
Si la hoja es curva, se coloca un vidrio por encima para que quede todo en un mismo plano y después se le saca una foto desde una cierta altura colocando siempre una reglita que nos va a permitir después indicar en un programa a qué longitud corresponde. Después hay un programa está libre, que se llama ImageJ, donde nosotros tomamos la foto, las fotos que sacamos las vamos procesando ahí, y el programa distingue entre el fondo y la lámina por el contraste de colores, y allí ya indicando nuestra escala que teníamos colocada en la regla, a cuánto correspondía en centímetros, nos da directamente una medida del área foliar de esa hoja. Entonces así vamos sumando todas las hojas y tenemos el área foliar total de la planta en un método que no cuesta nada. Sí. Lo ideal, si tenés cierta variabilidad en el tamaño, es medir de todas las hojas. Porque pueden, digamos, si consideras también las hojas más jóvenes, no van a estar completamente expandidas y vas a tener variabilidad ahí en el tamaño. Ahora, si tenés una planta, digamos, podés estimar también el área midiendo de algunas hojas y, por ejemplo, pesando después el total. Si vos sabés que una hoja tiene, por ejemplo, 10 centímetros cuadrados de área foliar y pesa 8 gramos. Vos después pesás el total de la planta y podés estimar a cuánto correspondían eso, a cuánto de área serían esos 8, digamos, si los 8 gramos eran 10 centímetros cuadrados, no sé, 80 gramos, vos vas a saber que son 100 centímetros cuadrados y podés estimar el total del área foliar de la planta. Ahora, lo ideal sería hacerlo, digamos, dependiendo del grado de precisión que vos necesites, hacer de todas, pero si son hojas más o menos regulares, vos podrías estimar contando el número de hojas y teniendo la superficie promedio de la hoja, en ese caso podés estimarlo. Si vas a trabajar con muchas plantas, digamos, no vas a poder ponerte a medir de toda la planta y ahí podrías estimar sabiendo la superficie promedio, el número de hojas y ahí estimas. Todo depende de con qué precisión necesites trabajar y también del tamaño regular que tengan, cuán regular